Olá, bom dia. Estamos aqui para mais esse dia da programação do 12º CIACRID, promovido pela UEMP. Eu sou o José Fernando Brega, o nome me denuncia, o sobrenome me denuncia, eu sou irmão do professor Vladimir Brega. Eu estou aqui para moderar esse debate que vai ser realizado aqui com o professor Ángel Cobatio, da Universidade de Múrcia, na Espanha. Eu estou aqui não exatamente só como amigo do palestrante, o que me deixa muito satisfeito, mas como pessoa que promoveu aí a aproximação entre o professor Ángel Cobatio e a universidade aqui no Brasil, e é com satisfação que eu tenho a oportunidade de trazer mais uma vez, de participar desse debate com o professor Ángel. O professor Ángel já esteve aqui no Brasil com a gente, ele é professor, como eu disse, da Universidade de Múrcia, na Espanha, doutor em Direito, professor de Direito Constitucional, ele tem se ocupado aí dos assuntos relacionados dos assuntos mais difíceis relacionados ao direito constitucional, começando pela liberdade religiosa, lá que está na origem das suas pesquisas, e chegando agora a temas como esse que a gente vai ter oportunidade de tratar hoje. Eu queria fazer mais um comentário que o professor Henry teve aqui faz alguns anos pela primeira vez no Brasil, pessoalmente, na época em que esses eventos eram necessariamente presenciais, e que ele ficou muito impressionado com as coisas do Brasil, com aquilo que a gente já esperava que ele fosse estar, que é a nossa acolhida, com a nossa gastronomia, mas especificamente com o nível dos nossos debates acadêmicos. Então, eu acho que, eu tenho certeza, por conhecer as qualidades, a tenacidade do professor Ángel, o desejo que ele tem de fazer as coisas com qualidade, e ainda mais com essa provocação, da impressão que ele tem do nível dos nossos debates aqui no Brasil, que o professor Ángel vai fazer aí uma apresentação realmente muito distinta, muito importante aqui para a qualidade do debate nesse nosso congresso. Eu vou passar agora, a gente vai passar evidentemente, a palestra vai ser feita em espanhol, a gente, como moderador, a gente faz aí o trabalho que for necessário, e as perguntas, e está à disposição do professor Ángel para, eventualmente, alguma questão relacionada à língua, e é claro que vocês podem questionar alguma coisa a respeito também aí pelo nosso chat. Muchas gracias, profesor Ángel. Es un honor estar en tu compañía una vez más. No es solo hacerlo por las redes sociales, pero es una oportunidad para decirte que es un placer estar con mi amigo una vez más, y yo sé que yo tendré mucho orgullo de tu presentación y de estar aquí, de que tú estés aquí con nosotros para presentar una vez más un trabajo, una reflexión de calidad. Es tuya la palabra, profesor Ángel. Muy bien, amigo Fernando. Yo quiero empezar esta palestra, esta intervención, como una persona educada. Voy a comenzar dando las gracias y pidiendo perdón, que son síntomas de buena educación. Primero, las gracias, como siempre que recibo el contacto de mis grandes amigos y compañeros en ese orden de la Universidad Estadual del Norte de Paraná. Porque, bueno, gracias por haber vuelto a contar conmigo para este simposio tan interesante, tan desafiante. Gracias de corazón. Yo sé que esta forma de comenzar una intervención, de agradecer, siempre se hace. Y muchas veces es mentira, muchas veces no es sincero. La mayoría de veces no es una fórmula protocolaria. En mi caso, es un orgullo garantizarles a ustedes que en mi caso es una fórmula totalmente sincera. Agradezco de corazón poder estar aquí, agradezco sobre todo porque todavía están muy vivos en mi corazón, en mi cabeza, los días, los meses que pasé en Jacareciño,
en aquella tierra maravillosa, a la que algún día espero volver. Algún día espero volver. Pero cuando me contactaron por primera vez, buscaban un profesor joven y sin hijos, con disponibilidad para viajar, y ahora soy un profesor ya no tan joven y con 2 hijos. Entonces es más complicado, pero muchas gracias. Quiero insistir, muchas gracias, porque para mí es un honor y es un placer estar aquí. Y en segundo lugar quiero pedir perdón. Pedir perdón por estar hablando en castellano, en español. Yo sé que a veces estas intervenciones, cuando no son en el idioma, en este caso en portugués, en el idioma de la mayoría de los oyentes, pues puede ser un poco difícil, puede ser un poco complicado el poder captar todas las ideas, todos los matices. En este caso, en cualquier caso, en este momento tengo también la suerte de poder contar con Fernando, que además de amigo, además de colega de profesión, es casi traductor. Somos traductores mutuos, recíprocos. Yo traduzco a él, yo ayudo con las traducciones y él me ayuda a mí. Entonces, en mi intervención ya ha pasado un primer filtro, pero si hay alguna idea, alguna palabra, algún término que no se entiende, yo espero que Fernando me interrumpa, me pare y aclare las cosas. Aún recuerdo mi primera palestra en simposio en SIACRID. Mi primera palestra versaba sobre direito ao esquecimento, que en español se dice derecho al olvido. Pero yo no sabía, entonces todo el tiempo hablé, derecho al olvido, derecho al olvido, derecho al olvido, y después de una hora alguien me dijo, no hemos entendido mucho porque no entendemos palabra olvido, esquecimiento. No quiero que algo así se vuelva a repetir y por eso si hay alguna cosa que no se entiende, agradeceré mucho que Fernando lo corrija. Hay una palabra que va a aparecer bastante en mi intervención, que ya digo desde ya, voy a aclarar las cosas. Es la palabra embarazo. Embarazo, embarazada, mujer embarazada en Brasil, en portugués, sería mujer grávida, mujer grávida. Cuando yo diga embarazada, es grávida, ¿vale? Embarazo es mujer embarazada, ¿vale? Lo digo porque vamos a hablar de aborto, de interrupción de embarazo. Entonces, sé que embarazada en portugués es otra cosa, ¿vale? Aquí hablamos de embarazada como grávida. Fundamental. Bien, y antes de comenzar con el objeto de la conferencia, también me gustaría pues, indicaros que seáis libres a la hora de formular preguntas. Yo voy a estar hablando, no sé, intentaré unos 45, 50 minutos y después creo que sería bueno tener un diálogo sobre estas cuestiones que son siempre pues, tan polémicas, poder tener un debate racional, un debate sereno sobre estas cosas. Además, cuando yo hablo para mucha gente, nunca sé si interesa lo que digo a alguien, pero si alguien me pregunta, sé que al menos a una persona le interesa lo que responde, al que ha hecho la pregunta. Entonces, pues os animo a ser libres a la hora de formular cualquier pregunta que luego os pueda surgir. Para mí, comienzo hablando del tema de mi intervención, de la palestra, diciendo que para mí es un desafío serio poder compartir con vosotros, con ustedes, una disertación sobre una cuestión tan tradicionalmente problemática, conflictual, como es esta, como es la relativa a los problemas jurídicos o legales que se pueden originar al comienzo, al principio de la vida. En concreto, pues la cuestión del aborto. Y digo que es un desafío porque pretendo hacerlo desde el rigor científico, jurídico, que creo que se espera de este tipo de intervenciones. Es fácil y en ocasiones ocurre, en ocasiones acontece, que estos temas se abordan desde una óptica, desde una perspectiva demasiado, no sé cómo decir, no sé si decir ideológica o decir, no, demasiado pasional.
desde un punto de vista demasiado sentimental. Creo que los sentimientos son importantes, incluso son importantes a la hora de legislar, pero no son pero creo que la estrella polar a la hora de legislar debe ser la razón, buscando la justicia social. El sentimiento debe ser algo secundario. En ocasiones, en debates tan intensos como los que tienen lugar en torno al aborto, y no solo al aborto, también hay otras figuras, temas bioéticos, cuestiones que afectan a minorías, podemos tener el peligro, podemos correr el riesgo de contaminar nuestro discurso de demasiado sentimentalismo que oculta, que eclipsa la parte racional que creo que debe siempre prevalecer. Aún recuerdo en Murcia, en mi universidad, en mi facultad, hace unos años hubo un debate sobre aborto. Yo no estaba entre los participantes, yo estuve en el público. 7 participantes y más de 400 personas entre los asistentes. Y todavía recuerdo que la parte, digamos, pro-aborto y la parte anti-aborto, parte contraria, comenzaron sus intervenciones con testimonios personales de una chica que iba a abortar, al final no abortó y contó, digamos, ella era en contra de aborto. Y por otra parte, testimonio de un vídeo, una grabación de personas, de mujeres que habían abortado y que hablaban de una experiencia positiva para sus vidas. Esta forma de comenzar, personalmente, es una cuestión personal, en un entorno de una facultad de Derecho a mí no me gusta. Me parece que apela demasiado al sentimiento y creo que esto en ocasiones puede ser peligroso. Y quiero recalcar esta idea, que creo que es fundamental. Además recuerdo, bueno, Twitter en aquella conferencia, aquella palestra estaba en llamas, estaba ardiendo, estaba todo el mundo hashtag aborto Murcia. Y bueno, pues yo tengo mi opinión personal, tengo mi ideología, como todo el mundo, pero no quiero que esta ideología vaya por delante de un juicio razonable sobre algo de lo cual se puede pensar, se puede tener un juicio frío, distante, racional, ese es el desafío. Y además es una cuestión, el aborto, de tremendísima actualidad en España. Cuando yo dije a Vladimir que iba a hablar de aborto, yo no sabía que iba a ser tan actual. A día de hoy en España solo se habla de 3 cosas. En los noticiarios, 3 cosas. Primero, lo que más, los insultos racistas a Vinicius en Valencia, que creo que sabéis de lo que estoy hablando, porque me parece que esto es una cuestión que ha salido de nuestras fronteras. En segundo lugar, de las elecciones municipales autonómicas del próximo domingo y de un escándalo de compra de votos. Parece ser que hay partidos políticos que están ofreciendo dinero a cambio de votos en la parte de voto por correo. Esto es un tema también. Y en tercer lugar, del aborto. Es de lo que más se ha estado hablando estas últimas 2 semanas. Y por 2 razones, por 2 motivos. En primer lugar, porque se ha promulgado una nueva ley de aborto en España, la Ley Orgánica 1 del año 2023, que modifica la ley anterior. Ahora vamos a hablar de esto con tranquilidad, vamos a profundizar en estas leyes. Y además, todavía más, ainda más, por una sentencia que tiene ni siquiera, no existe todavía, no es público el texto de la sentencia, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la ley del aborto de 2010 en el año 2000, un recurso que se interpuso ese mismo año. Bien, con lo cual, nueva ley, hay una novedad legal, hay una novedad jurisprudencial. Yo hace 30 minutos he buscado, digo, a ver si da la casualidad de que justo hoy tenemos el texto de la sentencia, pero todavía no está, aún no es público, pero sí se publicó hace 2 semanas una nota de prensa del Tribunal Constitucional de 4 páginas, de 4 folios, donde adelantaba el sentido del fallo. Ahora hablaremos de esto, pero me alegra que este tema sea un tema que, además de ser polémico, sea un tema actual, que creo que lo hace todavía más interesante. En España, la cuestión relativa al derecho a la vida y en concreto pues, a la problemática que suele rodear el derecho a la vida
es incluso anterior, previa a la publicación y a la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Porque es verdad, la Constitución, en su artículo 15, dice lo siguiente, voy a leer: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. Este es el artículo que la Constitución dedica al derecho a la vida y a la integridad física y moral. ¿Y por qué digo que el problema es previo incluso a la Constitución, es anterior? Porque la elección del término todos tienen derecho a la vida, no fue casual. El todos, el debate en torno al todos, al sujeto de la oración, el derecho a la vida, proviene de dos artículos que recogen el momento del nacimiento de la personalidad jurídica y que están no en la Constitución, sino en nuestro Código Civil. En el Código Civil español, vigente todavía, muy reformado, del año 1889, siglo XIX, se decía lo siguiente. En su artículo 29 decía que decía, y dice, porque aquí las modificaciones han sido mínimas, el nacimiento determina la personalidad. Dicho de otra manera, uno empieza a ser persona cuando nace. Y decía, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Y el artículo 30, el artículo siguiente decía, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento es separación, del seno materno. Y eso dice hoy. O sea, hoy en día, persona, para el derecho civil, se considera la persona que nace con vida una vez que se ha desprendido, que se ha separado del seno materno. Pero cuando se promulgó la Constitución, la redacción de este artículo 30 era otra, todavía más restrictiva para la consideración de la persona, porque esta redacción se da desde 2011, pero antes, en el año en que se promulga la Constitución, dice el Código Civil, para los efectos civiles solo se reputará nacido, solo será nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Claro, esto es una influencia directa del derecho romano en nuestra legislación civil, pero si la Constitución hubiese dicho toda persona tiene derecho a la vida, alguien podía pensar, si toda persona tiene derecho a la vida y la persona es solo el que ha nacido con forma humana, con figura humana y además 24 horas separado del seno materno, todo lo que le pase a ese ser humano antes de ser persona no es delito, no es aborto, no es homicidio, no es nada, porque ahí no hay nada. Entonces, por eso el constituyente tuvo mucha precisión a la hora de elegir la palabra para poder expandir al máximo el alcance del derecho a la vida. Y que pudiera ser, porque se entendía entonces, se entiende ahora, que es el derecho, no sé si decir, dentro de los derechos fundamentales es el más importante, porque sin vida no hay sujeto, sin sujeto no hay derechos fundamentales. Es el prius lógico, y dice el Tribunal Constitucional, lógico y ontológico de los demás derechos. Sin vida no hay nada más. Bien, por tanto era muy importante seleccionar la palabra. Bien, no obstante, es interesante aquí traer a colación, traer las palabras de uno de los padres, uno de los 7 padres de la Constitución española, uno de los 7 personalidades públicas, políticos, que en aquel momento se encargó de redactar la Constitución. Gregorio Peces Barba, que fue el ponente del Partido Socialista, en aquel momento, año 78, dijo algo muy interesante, para mí fundamental, para mí esencial a la hora de entender esta problemática, esta cuestión semántica de todos, toda persona. Creo que es un ejercicio de cinismo,
Creo que es una manera, pero bueno, era un padre de la Constitución, se lo podía permitir. Un padre de la Constitución puede permitirse pensar y decir lo que quiera, ¿no? Porque para eso es padre de la criatura. Y dijo lo siguiente, y creo que es, ya digo, fundamental a la hora de entender esta cuestión y casi cualquier otra cuestión jurídica. Dijo, textual, eso está en el diario de sesiones de las Cortes Generales. Dice, desengáñense sus señorías. Todo, lo dice al respecto del debate, de discusión, toda persona, todos, dice, desengáñense sus señorías. Todo depende de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Dice, si hay un tribunal constitucional y una mayoría política proabortista, todos permitirá una ley de aborto. Si hay un tribunal constitucional y una mayoría antiabortista, personas impedirá una ley de aborto. ¿Se entiende? Fernando, ¿se entiende bien? Es que esto es central, esto es clave. Además, fueron palabras que, como vamos a ver a continuación, resultaron absolutamente proféticas. A día de hoy, la profecía de don Gregorio Peces Barba, que en paz descanse, se ha cumplido. Bien, por tanto, finalmente, el término elegido en la Constitución fue todos. 7 años después, en el año 1985, el Partido Socialista, entonces en el gobierno, impulsó el primer proyecto de ley que despenalizó el aborto. Y en este momento tengo que hacer una pausa para, aunque supongo que muchas de las personas que me estáis escuchando lo sabréis, existen 2 sistemas tradicionales para despenalizar el aborto. Un sistema llamado en España sistema de indicaciones o de supuestos y un sistema de plazos, que es el más común, por ejemplo, en Norteamérica, en general en América y ya hoy también en Europa. El sistema de indicaciones consiste en considerar el aborto siempre, lógicamente, aborto con consentimiento de la mujer. El aborto sin consentimiento siempre es delito. El aborto con consentimiento se considera delito, excepto, salvo en algunas situaciones, en algunos supuestos, nada más indicaciones. El sistema de plazos consiste en declarar una suerte de derecho al aborto en un plazo determinado y a partir de ese plazo de tiempo hacer más restringir más el acceso al aborto. Bien, en aquel primer momento histórico en España, el año 85, el sistema que se eligió fue el sistema de indicaciones, el sistema de supuestos. El aborto en España era delito, el aborto con consentimiento de la mujer, excepto en 3 supuestos. Esos 3 supuestos primeros eran el llamado supuesto ético o criminológico, que es el caso de aborto en caso de violación, en el caso de la mujer hubiese sido violada. El supuesto eugenésico, cuando se hablaba de feitos en el feto, enfermedades, problemas, y el supuesto terapéutico, cuando existía, decía la ley, un grave riesgo para la vida o para la salud física o psíquica de la mujer. Bien, en el supuesto de violación se podía practicar el aborto en las 12 primeras semanas, en el supuesto terapéutico en las 22 primeras, perdón, en el supuesto eugenésico de feitos en el feto, 22 primeras semanas, y en el supuesto terapéutico hasta el final del embarazo. Bien, cuando esta ley todavía incluso estaba en fase de proyecto de ley orgánica, 54 diputados de Alianza Popular era el partido, digamos, de derechas de aquel momento, ya no existe, ahora existe el Partido Popular, pero en aquel momento Alianza Popular, interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. Por muchos motivos, por muchas razones, estos 54 diputados pensaban que la nueva ley orgánica, el proyecto de ley orgánica que despenalizaba el aborto, era o podía ser inconstitucional. El Tribunal Constitucional dictó la que hasta hoy, aunque aún no tenemos texto, ha sido la única gran sentencia de aborto, la sentencia referente. Hace ya mucho tiempo de esto, pero hasta que se publique la nueva sentencia, es la gran sentencia en la que el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal de Garantías, se pronuncia sobre el aborto y sienta jurisprudencia sobre muchas cosas, como vamos a ver. Es una sentencia sorprendente. Es una sentencia que si uno la lee, empieza a leer y no sabe el final, no conoce el final, da la impresión de que es una sentencia que va a declarar inconstitucional el aborto. Da la impresión
de que es una sentencia fuertemente antiaborto. Y así lo es. Hasta que pasa algo, hay una especie de plot twist, que de repente un giro de guión en el cual el tribunal se posiciona a favor del aborto. Aunque el fallo fue de inconstitucionalidad, pero no por considerar inconstitucional el aborto, sino porque se dijo que no establecía las suficientes garantías. Porque la ley del Partido Socialista, cuando hablaba del supuesto terapéutico, era cuando hubiera un grave riesgo para la mujer, la salud o la vida de la mujer, pero no establecía que ese riesgo fuera valorado por ningún médico, por ningún comité clínico. Lo que el Tribunal Constitucional exige es que exista una garantía de que hay un médico, una persona imparcial, que avala ese diagnóstico. Hay varias claves de esta sentencia que me gustaría leer. Cuando yo doy una conferencia y mi mujer asiste a la conferencia como público, siempre me dice: no leas, no leas. Si lees, la gente desconecta. Bueno, probablemente sea así. Mi mujer no está aquí, creo, y me gustaría leer algunas partes. Voy a ser lo más breve posible, pero es fundamental porque esto, aunque es del año 1985, hasta hoy todavía es lo que en España el Tribunal Constitucional ha entendido por aborto y por otras muchas términos y conceptos relacionados con él. En primer lugar, dice que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, la vida humana. Dice, y constituye un derecho fundamental, el derecho fundamental, esencial y troncal, en cuanto, como decía antes, es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Pero es que sigue y dice que el Estado no solamente está obligado a no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, como una actuación negativa, sino que tiene la obligación positiva de contribuir a la efectividad de todos los derechos, aun cuando no exista una pretensión por parte del ciudadano. O sea, que es un derecho que el Estado debe tutelar de forma negativa y de forma positiva. Cuando se trata de definir qué es la vida humana, nuestro Tribunal Constitucional dice en su fundamento jurídico quinto: la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación. Esto es esencial. Para el Tribunal Constitucional, la vida humana comienza con la gestación, es decir, más o menos 14 días después de la concepción. El día 14, cuando el blastocisto, creo que es, esta unión entre óvulo y espermatozoide, anida en la pared del endometrio, en el útero. En ese momento, para nuestro Tribunal Constitucional, comienza la vida humana. Dice, en el curso de este proceso, una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana y que termina en la muerte. Dice, la gestación ha generado un tertium, un tercero, existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. Hasta ahora parece una sentencia antiaborto. Está hablando de la vida e incluso de la vida intrauterina. Dice, la Constitución, continúa, protege la vida con esta relevancia y no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que es condición para la vida independiente del claustro materno. Y además es un momento del desarrollo de la vida misma. Por lo cual, conclusión, la vida del nasciturus, en cuanto encarna un valor fundamental, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra fundamento constitucional. Si yo fuera el recurrente de inconstitucional, yo diría, nos han dado la razón, hemos ganado el recurso. Pero, acto seguido, en ese mismo fundamento jurídico quinto, al final, nuestro Tribunal Constitucional dice algo sorprendente porque no hay en los párrafos previos nada, ningún indicio que parece que vaya a terminar así. Dice, el sentido del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la Constitución, pero no permite afirmar que sea titular de un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué? No lo dice. O sea, dicho de otra forma, la vida intrauterina es un bien jurídico, es un bien constitucionalmente protegido, pero no tiene el rango de derecho fundamental. O sea, esto lo debilita
mucho a la hora de entrar en conflicto con otros bienes jurídicos de titularidad materna, como la vida, como la salud física o la salud psíquica. La salud, por ejemplo, que no es ni siquiera un derecho fundamental. El derecho a la salud aparece mucho más adelante en la Constitución dentro de los principios generales, los principios rectores de la política social y económica, el derecho a la salud, que no tiene rango de fundamental. O sea, aquí hubo se degradó el derecho a la vida en su fase intrauterina. Pero por último, voy a avanzar más rápido, dice en el fundamento jurídico noveno algo que también me parece que es tan fundamental como su afirmación de que la vida comienza con la gestación. Dice, se trata, a modo de conclusión, de graves conflictos de características singulares que no pueden contemplarse solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni la vida del nasciturus puede prevalecer incondicionalmente frente a los derechos de la mujer, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no solo constitucionalmente protegido, la vida del nasciturus, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional Español en este párrafo del Fundamento Jurídico Noveno de la sentencia del año 85? Está prohibiendo la despenalización del aborto en un sistema de plazos. ¿Se entiende? Porque habla de que en ningún momento, en ninguna fase de la gestación, los derechos de una de las partes en conflicto pueden prevalecer incondicionalmente sobre la otra. ¿Y qué pasa? En un sistema de plazos, como veremos a continuación, así ocurre. Bien, eso es lo que ocurría en la teoría, por tanto, era la existencia de un sistema de despenalización por, digamos, un sistema de indicaciones, de supuestos. Aborto es delito, salvo en 3 supuestos. Sin embargo, incluso en la calle, en la opinión popular, durante los años 90, 2000, cuando uno preguntaba a cualquiera cuál pensaba que era la configuración jurídica del aborto en España, muchos contestaban que era un derecho. ¿Por qué? Porque en realidad no existía conciencia de que fuera un delito, salvo en 3 supuestos concretos. ¿Por qué? Porque prácticamente se había producido una situación, en cierto modo un fraude de ley, según el cual el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre o para su vida era el supuesto por el cual toda mujer, o casi toda mujer, que quería poner fin a un embarazo no deseado, podía hacerlo alegando que en caso de no hacerlo iba a suponer un grave peligro para su salud psíquica. Entonces, esta cuestión, claro, más del 90% de abortos en España iban a través de este supuesto. Y era una situación, jurídicamente era una situación que desvirtuaba, era una situación extraña, porque no era respetuosa con el tenor literal de la ley, del Código Penal, de la ley del 85. Y a esa situación le quiso poner solución, le quiso poner remedio, una ley orgánica del año 2010, una nueva ley orgánica sobre aborto, la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley está en vigor todavía. Hemos dicho antes que hay una ley del año 2023, la Ley 1/2023, pero esa ley es una ley de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, que fue la que supuso un punto de inflexión en el tratamiento jurídico del aborto en España aún a día de hoy. En 2 sentidos. Fueron más. Pero las principales novedades que se introdujeron en 2010 fueron 2. En primer lugar, el aborto la modalidad de aborto llamada a petición de la mujer. Es decir, la ley de 2010, como vamos a ver ahora con un poco más de detenimiento, durante las 14 primeras semanas del embarazo permite aborto a petición, digamos una especie de derecho al aborto. En el fondo, un sistema de plazos. La ley de 2010 cambia el enfoque, cambia la óptica por la cual se aborda la despenalización del aborto en España. Pero además hubo una novedad, quizá menor, y es que la Ley Orgánica de 2010 permitía el aborto de mujeres menores de edad, pero mayores de 16 años. Mujeres de 16 o 17 años, la mayoría de edad son 18, que podían, cuyo consentimiento se equiparaba al de las mujeres mayores de edad.
Respecto a esta cuestión del consentimiento de las mujeres, de las menores de edad, fue, os podéis imaginar, fue muy polémico, porque se exigía que al menos, no sé, podían ellas consentir, pero tenían la obligación de notificar al menos a un representante legal, generalmente padre o madre. Pero incluso de esa notificación se podía prescindir, podía no haber notificación en el caso en los que esa notificación pudiera deducirse que daría lugar a una situación conflictiva en el seno de la familia, una situación de desamparo, con lo cual la realidad era que ante esa posibilidad de situación conflictiva ni siquiera era la garantía de la notificación, muchas veces no se daba. Y en cuanto al derecho al aborto de las 14 primeras semanas, la ley de 2010 lo que hace es secuenciar el aborto en tres periodos. Bueno, la vida humana comienza en la semana, comienza con la gestación, ahí no hay discusión, pero del comienzo de la vida humana a la semana 14 existe lo que se llama aborto a petición de la mujer. Decía la ley que cuando la mujer está en las primeras 14 semanas, basta con que lo pida. Tenía que haber dos requisitos extra. Uno, el primero, que por parte de los servicios de salud españoles tenían que proporcionar a la mujer que quería abortar la información sobre alternativas al aborto, sobre otras posibles soluciones, planes de ayuda a la maternidad, lo que se tratara, y que desde la recepción, en segundo lugar, desde la recepción de esa información hasta la práctica del aborto tenía que dejarse pasar 3 días, un periodo de enfriamiento, de reflexión para producirse el aborto. Pero eran dos requisitos meramente formales. No eran requisitos como los que había en un sistema de indicaciones. Si esos requisitos formales se cumplían, no había ningún problema y no había que alegar ninguna causa. Bastaba la declaración de voluntad de la mujer. Desde la semana 14 más 1, hasta la semana 22, existía en España un sistema muy parecido al que se instauró con la ley del 85. Había un sistema como de indicaciones. Seguían vigentes la indicación terapéutica, si el aborto sería posible hasta la semana 22, si hubiera algún tipo de peligro para la mujer, para la vida o para la salud, ya no decía salud física o psíquica, decía salud solamente de la mujer, o bien había defectos, había malformaciones en el feto. El supuesto de violación ya no existe, ya no se menciona, porque se entiende que durante las primeras 14 semanas hay aborto a petición de la mujer, por lo cual no es necesario, basta con que la mujer lo pida. Y en el caso de que la mujer violada decidiera abortar después de la semana 14, sería fácil que lo introdujera a través del riesgo para su salud psíquica, sería lógico. Y a partir de la semana 22 ya la práctica del aborto es muy restrictiva, según la ley, solamente cuando hay anomalías fetales incompatibles con la vida, el feto no es viable, o cuando se detecta en el feto una enfermedad, dice la ley, extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, y así lo confirma un comité clínico. La única crítica, creo, que se le puede hacer a este último inciso es que la ley no define, no tiene un glosario, no define qué es enfermedad grave e incurable. Hay muchas enfermedades que son graves e incurables, pero que no parece que puedan dar lugar a un aborto, o que pueden ser consideradas graves o incurables. Entonces, bueno, pues aquí la ley no concretó más. Bien, esta ley se dictó durante la segunda legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, Partido Socialista. Esto es importante porque desató una gran problemática social, una gran polémica social. El Partido Popular, la derecha, entonces en la oposición, interpuso de nuevo un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que es el recurso de inconstitucionalidad que ha estado sin resolver hasta hoy, hasta el año 2023. O sea, el Tribunal Constitucional ha estado 13 años sin resolver un recurso de estas características. ¿Por qué? Bueno, no quiero yo entrar aquí en el terreno de las conjeturas, de las suposiciones, pero la cuestión es que poco después de la interposición del recurso hubo elecciones generales. Hubo elecciones generales en España. Y el Partido Socialista dejó el gobierno y entró el Partido Popular, que meses antes había interpuesto el recurso contra la ley de aborto. Lo más curioso fue que el Partido Popular en esta primera legislatura de este año tuvo mayoría absoluta, es decir, que tuvo la mayoría necesaria
como para en las cámaras legislativas poder reformar o derogar sin necesidad de ninguna sentencia del Tribunal Constitucional la ley de aborto. Y entonces se produjo una situación muy incómoda para las dos partes en el conflicto, gobierno y Tribunal Constitucional. Gobierno, cuyo partido político tenía mayoría absoluta en las cámaras, y Tribunal Constitucional, que tenía un recurso de inconstitucionalidad promovido por aquellos que ahora estaban en el gobierno y que no. Y entonces el aborto se quedó como en una situación de... se quedó como congelado en España. El Tribunal Constitucional decía, bueno, que lo cambien en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, que lo cambien los diputados. Y los diputados decían, bueno, nosotros somos respetuosos con las decisiones del Tribunal Constitucional, nosotros vamos a respetar lo que diga el Tribunal Constitucional. Y además, en aquel momento, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno del Partido Popular, nunca llegó a involucrarse del todo en la cuestión del aborto. Bueno, Mariano Rajoy era gallego, y los gallegos dicen en España que nunca se muestran demasiado... O sea, un gallego siempre está, como se dice en España, de perfil. Nunca sabe si viene, si va. Siempre se expresa con ambigüedades. Dicen que los gallegos responden a las preguntas con otra pregunta. O sea, son como... viven una cierta ambigüedad y, bueno, no quiero hacer ningún comentario peyorativo sobre los gallegos, pero el caso es que Mariano Rajoy sí que se mantuvo al margen de la discusión. Porque además el Partido Popular tiene una base electoral muy fuerte de los, digamos, democristianos, pero tan fuerte como la base de derecha liberal. Entonces, contentar a ambas partes del electorado puede llegar a ser a veces muy difícil. El recurso se paralizó y se encargó al ministro de Justicia, entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se le encargó que redactase una reforma de la ley de aborto de 2010. Esa reforma, ese proyecto de reforma fue un proyecto de reforma, fue un proyecto de reforma que le costó la vida política al ministro de Justicia, que tuvo que dimitir, porque ni siquiera ese proyecto fue asumido por el gobierno, por su propio gobierno. Finalmente se publicó la Ley Orgánica 11/2015, que lo que hizo fue simplemente suprimir el aborto de las menores de edad. Pero el resto lo dejó exactamente, el resto ficó exactamente igual, no cambió nada. Bien, además hay que tener en cuenta que el papel del Tribunal Constitucional era un papel muy delicado. El papel del Tribunal Constitucional tenía la opción de ser fiel a su propia jurisprudencia y declarar inconstitucional una ley de plazos por aplicación de su criterio del año 85, o bien romper la línea de su jurisprudencia y avalar la constitucionalidad de una ley de plazos como era la de 2010. Además, todavía más grave, cuando los únicos que en España políticamente a día de hoy defienden la vuelta a un sistema de indicaciones como el año 85 es la extrema derecha, es el partido político Vox, con lo cual declarar la inconstitucionalidad de la ley habría sido volver o dar la razón a, llamarlo así, la extrema derecha. Era una situación muy, muy difícil. Bien, llegando a la actualidad, actualmente el presidente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, gana las elecciones, gana con una mayoría insuficiente para para ser investido presidente y necesita pactar con un partido Podemos, de izquierda, más izquierda que el Partido Socialista, y nace en España el primer gobierno de coalición de la democracia, donde hay ministros del Partido Socialista, hay ministros de Podemos. De hecho, la cartera de Igualdad va a manos de Irene Montero, que es ministra de Podemos. A mí, dicho sea entre paréntesis, siempre, en el año 2010, la ley de aborto nació como una labor conjunta entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad. Pero esta ley ya solamente es del Ministerio de Igualdad. Y me llama la atención que una cuestión como el aborto sea una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad solamente. Al menos creo que el Ministerio de Sanidad, de Salud, debía estar también presente. Pero bueno, cierro paréntesis, es solamente una observación. Bien, y en 2023, final de 2022, 2023, a poco tiempo de finalizar la legislatura, que habrá elecciones este mismo año, a final de año, se ha promulgado una batería, bastantes leyes de contenido muy ideológico, si se quiere ver así,
lógicamente, de cara a un electorado muy concreto, que han tenido mucha repercusión social. Por ejemplo, no voy a hablar de todas ellas, pero la ley de garantías contra la violencia sexual, también llamada ley del solo sí es sí, para enfatizar el consentimiento en las relaciones sexuales, la ley trans, que se llama así, la ley de protección de las personas por razón de identidad de género, orientación sexual, expresión de género, la ley de vivienda, que aún no se ha aprobado del todo, pero está en proceso de aprobación y le queda muy poco tiempo. La ley de bienestar animal, para la protección de las mascotas, de los animales vertebrados que conviven con las personas. Y la ley de aborto. Esta batería de leyes, bueno, si tuviéramos más tiempo, que no tenemos, y voy a ir ya un poco concluyendo, podríamos hablar de algunas cuestiones particulares que tienen en común, pero digamos que la nueva ley, la ley de aborto, la nueva ley que reforma la ley 2010, la ley orgánica 1/2023, dice, promulgada, dictada y publicada, y ha entrado en vigor antes de que el Tribunal Constitucional emita sentencia sobre la anterior ley. O sea, esto es interesante. Básicamente tiene dos grandes novedades esta nueva ley. En primer lugar, recupera el aborto de las menores de edad. Aquí ya ni siquiera de 16 y 17 años. Aquí ya no habla de notificar a los padres, no hay notificación, simplemente en 2 líneas se reinstaura el aborto de las menores de edad. Y en el aborto a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas prescinde, ya no existe ni la obligación de informar sobre otras alternativas, ni el plazo de 3 días de ese plazo de reflexión. Ya directamente la mujer puede pedirlo y bastará su voluntad para que en ese mismo momento se pueda practicar la intervención. Hay otras novedades en esta ley, yo simplemente por enumerarlas, es una ley, en general es una ley totalizadora, pretende abarcarlo todo lo relacionado con la salud sexual, reproductiva, con el aborto, es muy pedagógica, es muy preventiva, dice, por ejemplo, textualmente, la ley se dirige a prevenir y a dar respuesta a todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo. Es una ley, por ejemplo, que instaura o que habla de la salud menstrual, de la menstruación. Por ejemplo, se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes el derecho a una situación de incapacidad laboral, un permiso laboral a las mujeres que tengan estos periodos, reglas dolorosas. Se habla de que deben existir productos de salud menstrual sostenibles, orgánicos, ecológicos, de rápida descomposición, reutilizables en los centros educativos, en centros asistenciales, etc. Se habla, por ejemplo, de que los poderes públicos deberán realizar campañas de prevención contra el stealthing, esta práctica de retirarse el preservativo, el método anticonceptivo de manera maliciosa, durante una relación sexual, o la transmisión intencionada y no consentida de enfermedades de transmisión sexual. Se prohíbe expresamente la violencia obstétrica, la realización de pruebas durante el parto no consentidas por la mujer y que sean demasiado invasivas o innecesarias. Desde la ley española, pero aquí se repite, la gestación subrogada, la gestación por sustitución. ¿Se entiende, Fernando, esto de gestación subrogada? El vientres de alquiler. ¿Ah? Alquiler es aluguel em Eso. português. Eso. Barriga de aluguel en portugués. Vale. Se prohíbe y también la promoción de la gestación de sustitución. Y poco antes, no he hablado de esto, pero poco antes de la entrada en vigor de esta ley, el año 2022, entró en vigor una ley de reforma del Código Penal a través de otra ley, donde se penalizaba a las personas, dentro de los delitos de coacciones, las personas que, dice la ley, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosen a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos, con pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad. Esto se hacía para penalizar, para perseguir penalmente a colectivos, a lobbies o a grupos de personas, generalmente grupos católicos, que rezan en las puertas de clínicas abortistas. Se reúnen para rezar. Pasa también parecido, acontece también en Estados Unidos, ha habido leyes parecidas en otros lugares. Bien, con lo cual el aborto ha estado muy presente en España estos últimos meses.
Bien, he de decir que la objeción de conciencia del personal sanitario que directamente interviene en un proceso de aborto se mantiene en 85, año 2010 y año 2023. El personal médico, sobre todo médicos y enfermeros o enfermeras, tienen derecho a la objeción de conciencia. Con la novedad, desde el año 2023, esta última ley, de que sus nombres deberán manifestar con anterioridad su condición de objetores de conciencia y formar parte de un listado de médicos objetores que no podrán en ningún caso ser miembros de los comités clínicos que dictaminen sobre los supuestos de aborto, por ejemplo, en casos terapéuticos, en casos de... Este registro, esta lista de médicos objetores ha sido objeto de muchas críticas por parte de colectivos médicos que hablan de listas negras, que hablan de... Pero bueno, es lo que dice la ley. Y ahora, con la nueva ley en vigor, aparece la noticia en la página web del Tribunal Constitucional de que tenemos sentencia. Habemos sentencia después de 13 años. De 13 años y una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el magistrado del Tribunal Constitucional ponente de esta sentencia por retardo malicioso, con la base del artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla de que tenemos derecho a un procedimiento judicial dentro de los plazos razonables. Bueno, ahora ya ese recurso ya no tiene sentido, pero después, 13 años después, aparece una sentencia que todavía no tenemos su texto, no puedo contaros qué dice exactamente la sentencia, pero tenemos el avance. Y el avance dice que el aborto en España no solamente es un derecho, sino que estos fueron los titulares de los periódicos, de los grandes periódicos, es un derecho fundamental. Y esto plantea algunos problemas. Yo, sobre la sentencia, mi opinión jurídica, tiene sentido este fallo, esta sentencia del Tribunal Constitucional que llega con tanto retraso. A mi juicio, nem tanto, ¿no? En portugués, nem tanto, nem tanto. Por varias razones, varios motivos. En primer lugar, porque la norma recurrida ya está parcialmente derogada. Hay una desaparición del objeto. La ley de 2023 prácticamente altera el contenido de todos los artículos y añade otros artículos nuevos a la ley de 2010 que era objeto de recurso. Con lo cual, el recurso de inconstitucionalidad ha perdido su objeto. Además, por segunda razón, porque 4 de los magistrados que elaboraron la sentencia habían estado incursos en causa de abstención, porque participaron de forma activa en la redacción de la ley de 2010, pero no se abstuvieron. En tercer lugar, porque el Tribunal Constitucional es poder constituido, no es poder constituyente. Y solo al poder constituyente corresponde la declaración de los que deban ser nuevos derechos fundamentales. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede, en tanto que poder constituido, puede añadir nuevos derechos fundamentales a la lista de derechos que ya existen en la Constitución. Entonces no tiene sentido jurídico. Y por último, porque además creo, que el Tribunal Constitucional se ha excedido en su función, en la función que le atribuyó Hans Kelsen en el siglo XIX, de legislador negativo. El Tribunal Constitucional solo le corresponde sacar del ordenamiento jurídico, eliminar del ordenamiento jurídico aquello que no es conforme a la Constitución, pero no es un legislador positivo, no legisla, para eso están las Cortes Generales. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, amparándose en el derecho a la vida y en el derecho al libre desarrollo, a la libre autodeterminación de la personalidad, ha creado un nuevo derecho con rango de fundamental, que es el derecho al aborto en las 14 primeras semanas de gestación, por el momento. Bien. Parece, dicen algunos, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en esta sentencia amplia ha establecido doctrina con carácter preventivo ante un posible nuevo recurso de inconstitucionalidad con respecto a la ley de 2023. Ha sido una especie de fallo preventivo que blinda la constitucionalidad de la ley de 2023. Bien, no voy a insistir mucho en el Tribunal Constitucional español, pero he de decir que en nuestro Tribunal Constitucional, no sé cómo está el asunto en Brasil, pero está fuertemente politizado. Generalmente se habla, incluso públicamente, de candidatos conservadores, magistrados progresistas, y existían cada vez menos los magistrados de consenso,
Las fuerzas políticas actualmente todos son o progresistas o conservadores. Y actualmente hay una mayoría progresista. Entonces, este sistema de cuotas en el Tribunal Constitucional ha tenido y tiene y ha traído grandes problemas a la hora de emitir los juicios de constitucionalidad respecto a las leyes. Y voy concluyendo. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Tengo 4 minutos, 5 minutos, Fernando. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, a mí me gusta la historia del aborto en España. Me gusta porque creo que es paradigmática, es muy simbólica de todo lo que puede pasar con una institución, de todo lo que pueda significar, de cómo se puede desvirtuar un derecho fundamental en pro de otros, cómo las instituciones pueden llegar a avalar cuestiones sobre las cuales creo que es legítimo al menos tener dudas, partiendo sobre todo de la premisa de que el aborto es una cuestión que excede lo estrictamente jurídico. Desde luego el derecho tiene que decir algo sobre el aborto, pero sería muy naif pensar que el aborto se va a solucionar, el problema del aborto, a base de normas jurídicas, solamente de normas jurídicas. Es absurdo, o sea, dar respuestas parciales a un problema integral es pues dar respuestas insatisfactorias o insuficientes. En el aborto confluyen perspectivas jurídicas, pero también antropológicas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas, éticas, sociológicas, incluso posicionamientos religiosos. O sea, el aborto es un poliedro. Y a veces yo detecto que el derecho es un tanto presuntuoso a la hora de abordar el aborto. Existe una especie de optimismo normativo en la sociedad por la cual confiamos tanto en el derecho que da la impresión de que es el derecho el encargado, el derecho el que va a poner solución a todos los problemas que aquejan a la sociedad española en este momento. La falsedad de este posicionamiento ha sido muchas veces puesta de manifiesto. El derecho ha tenido que retornar humillado a su locus natural, a su función natural, que es la de ser un agente, ordenador, un sistema normativo, ordenador de relaciones sociales apoyado en su fuerza coercitiva. Y ya está, nada más y nada menos. Pero pienso en particular que respecto al aborto, creo que el derecho ha de mantener distancia, ha de mantenerse lejos de cualquier actitud triunfalista cuando parece que se trata de exagerar la dimensión positiva de lo que no deja de ser un enorme drama social como el aborto. Que no podemos olvidar, no podemos esquecer, recuerdo, que comporta, según nuestro Tribunal Constitucional, el aborto comporta siempre la desaparición de una vida humana. Vida humana intrauterina, vida humana que no tiene rango de titular de derecho fundamental a la vida, pero vida humana. No hace falta ser un crítico del aborto, creo, para entender que el aborto siempre es una opción no buscada directamente, no deseada como primera opción. Es, por así decir, un mal menor. Así se nos ha dicho durante muchos años, así hemos estado escuchando durante muchos años. Partimos de un prohibicionismo total respecto al aborto, aborto no, pero cuando el aborto se despenalizó muy pronto en la historia de nuestra democracia, ha sido la actitud, fue una permisividad, el aborto se permitió, pero sin perder nunca de vista que el aborto era la última solución, era una decisión muy difícil para la mujer, era el dilema moral por excelencia. Era muy frecuente escuchar a los partidarios del aborto, de la despenalización del aborto, que dijeran a sus críticos el dar importancia, no frivolizar algo tan serio como el aborto que afecta a la vida de tantas mujeres. Durante estos años intermedios se insistía mucho, se recordaba mucho la importancia de la educación sexual, de evitar los embarazos no deseados y, en consecuencia, evitar el incremento del número de abortos. Hoy, todas esas campañas publicitarias dedicadas al preservativo, a los métodos anticonceptivos, etcétera, prácticamente ya no se ven, prácticamente han desaparecido. Y han desaparecido para situar la atención de la sociedad en el nacimiento de un nuevo derecho fundamental, el derecho, del derecho al aborto, como un éxito de la democracia. A mí me parece esto algo tan paradójico en español, como el reconocimiento a las mujeres de un derecho fundamental
a llevar a cabo la decisión más difícil de sus vidas. O dicho de otra manera, me parece muy extraño que exista un derecho fundamental. Me parece extraño porque a mí siempre me han enseñado que los derechos recaen sobre bienes jurídicos. Entonces, que haya un derecho fundamental, además, que recae sobre un mal menor, es algo que al menos a mí me parece extraño. Yo creo que el aborto, más que un derecho, de un sistema de indicaciones, sería una posibilidad. El aborto siempre puede ser una posibilidad. Es distinto decir que el aborto es un derecho a que el aborto es una posibilidad que, en tanto que es una decisión difícil para la mujer, que supone la desaparición de una vida humana, debería evitarse en la medida de lo posible. Pero no, en España a día de hoy el aborto es un derecho, y no solamente es un derecho, sino además un derecho fundamental. Y hablo de España, pero podría hablar de cualquier país de nuestro entorno donde la configuración del aborto prácticamente es similar o es muy similar. Yo puedo entender las razones, por motivos por los que no voy a profundizar y ya voy terminando. Los derechos subjetivos, los derechos fundamentales, los derechos de libertades públicas, cada vez creo que están más desvinculados de una idea objetiva de justicia. Los derechos ya no son herramientas, o cada vez menos son herramientas para construir una idea objetiva de justicia, un modelo social de convivencia. Son más bien, ya no son herramientas para la consecución, para que los ciudadanos contribuyan a la consecución del bien común o incluso del interés general. Hoy en día vivimos una sociedad, como han puesto de manifiesto muchos autores, desfragmentada, atomizada, compuesta por sujetos isolados unos de otros, que se relacionan con vínculos contingentes, frágiles, líquidos, por citar a Bauman. Y en este caldo de cultivo, los derechos son las herramientas, las armas que el Estado proporciona a sus ciudadanos para satisfacer sus deseos. El derecho es el correlato del deseo, es la forma en la que el Estado dice tus deseos se van a hacer realidad. Y de tal forma que satisface mis deseos y además me protege de conflictos que puedo tener con los demás individuos en esa especie de, citando a Hobbes, de guerra del todos contra todos que sería la sociedad si no fuera por el Estado. Esta perspectiva que unifica por una parte postulados de Estado social, el Estado como garante de la paz social, del control del caos, y por otra parte neoliberales, la satisfacción de intereses individuales por encima de cualquier otro, aunque haya vidas humanas en juego, es el que se deja ver tras las regulaciones de aborto de la mayor parte de países de nuestro entorno. En refuerzo, además, de esta idea de que los derechos subjetivos son, en el fondo, la forma en la que el Estado garantiza la satisfacción de nuestros deseos, viene el hecho incontestable, el hecho real, de que va desapareciendo paulatinamente los sistemas causalistas en el ejercicio de los derechos. Dicho de otra forma, más coloquial, el Estado cada vez nos pide menos explicaciones. Cuando se instauró el divorcio en España, año 81, cuando se instauró el aborto, el cambio de la mención registral de sexo en el registro civil, siempre tiene que haber una causa. El Estado nos decía, sí, de acuerdo, pero dime por qué te divorcias, por qué vas a abortar, en qué supuesto estás, por qué vas a cambiar de sexo, hay algún tipo de dictamen psicológico, psiquiátrico. A día de hoy, la tendencia es a lo contrario, es a no pedir explicaciones. Lo hemos visto con el aborto, por supuesto, incluso mucho antes ocurrió con el divorcio y también recientemente con la mencionada ley trans de Irene Montero. Basta la mera declaración de voluntad, ni siquiera no es necesario ni cambiar ni operación, ni cirugía, ni siquiera cambiar el nombre para cambiar la mención registral del sexo. O sea, la idea es que cada vez se nos van pidiendo, que cada vez sea suficiente la mera voluntad del sujeto, la mera manifestación del deseo para que el deseo se haga realidad. De hecho, es curioso que hay otra ley en España vigente desde el año 2021, que es la ley de eutanasia, también nueva, también de este gobierno, por la cual sí que se exige causa, se exige esos sufrimientos, esas enfermedades, esos sufrimientos insoportables. Pero es porque creo, es mi opinión, y el tiempo me dará o no me dará la razón, estamos en un primer momento histórico, es la primera ley de eutanasia en España.
Los países de nuestro entorno empezaron también así y poco a poco han ido llegando a extenderla en este efecto dependiente, de resbaladiza, de slippery slope, como dicen los anglosajones, ampliando el supuesto cada vez a más situaciones, hasta llegar, como se llegará a la mera declaración de voluntad. Bien, por tanto estamos en un punto de inflexión interesante al nacimiento de una nueva generación de derechos o de la reformulación de las generaciones previas, la resignificación de las generaciones previas de derechos. Pienso que, y termino ya de verdad, doy prometido que termino de verdad del todo, si quisiéramos tener un sistema totalmente coherente de despenalización del aborto, tal y como está a día de hoy en España, en la situación que lo deja la ley de 2023 como un derecho durante las primeras 14 semanas, creo que ser coherentes en un sistema, como decía al principio, racional de despenalización de aborto, pasaría por dos situaciones. O sea, habría que hacer dos cosas que serían necesarias para llegar a un punto que no genera tanta fricción, a menos a mí, fricción racional. A mí la incoherencia no me gusta. Casi, no voy a decir que me gusta menos que la injusticia, pero desde luego la incoherencia me parece muy rechazable. Creo que en primer lugar deberíamos situar la mayoría de edad en 16 años. Esto solucionaría muchos problemas, porque actualmente los tribunales españoles parece que vamos a dejar la mayoría de edad, los 18 años, solamente para votar en elecciones generales o en elecciones y para conducir vehículos. Para eso va a quedar la mayoría de edad. Para el resto de ejercicio de derechos fundamentales, de nuestra capacidad de obrar como ciudadanos, cada vez más los tribunales hablan de si reúne las condiciones de madurez suficiente el menor de edad. Y esto de las condiciones de madurez suficiente son agujeros, no sé si dice agujeros en portugués, es como un queso gruyère lleno de agujeros, donde hay casi hay más excepciones que regla general, hay más agujeros que queso. ¿Se entiende esto? O sea, sí. La mayoría de edad es una presunción, juris et de jure. Se presume que uno no es maduro hasta los 18 años, aunque demuestre su madurez. Yo puedo demostrar que puedo conducir mi auto perfectamente, que si no tengo 18 años no puedo conducir. Y con la mayoría de edad en temas de aborto y en otros muchos temas pasa que cada vez más los tribunales permiten el ejercicio de ciertas acciones, como por ejemplo someterse a un aborto, a personas menores de edad si tienen las condiciones de madurez suficientes. O sea, si son suficientemente maduros como personas, la mayoría de edad se relativiza. Creo que solucionaríamos todo mucho antes si bajáramos la mayoría de edad a 16 años. Una persona es mayor de edad a los 16 años. No tenemos que dar tantas vueltas. Y en segundo lugar, sobre todo, para evitar que existan seres humanos en España a los que no consideramos persona humana, que es la situación que tenemos en España. En España tenemos una fase de la vida tal y como entiende el propio Tribunal Constitucional, donde ese sujeto es ser humano, pero no persona. Para evitar esto, creo que en aras de una mayor coherencia sería conveniente que, o bien la legislación, bien la jurisprudencia, estableciera la ficción jurídica de decir, la vida humana se inicia en la semana 15 de gestación, o en la semana 14 más un día. De esta forma, creo que el sistema sería más coherente. No haber llegado a este punto nos sitúa, considerar la vida humana, que en España comienza con la gestación, como la vida humana tiene una fase, un periodo, la intrauterina, o sobre todo las 14 primeras semanas, cuya dignidad y protección queda a juicio de un tercero, en este caso de la madre. El deseo o la voluntad de la madre será el indicador de la validez, de la dignidad y de la protección de esa vida. Entonces, me parece que solucionamos antes diciendo en esa fase no hay vida humana, hay otra cosa, pero no se hace. El legislador no se hace ni se va a hacer en el futuro. El legislador no lo va a hacer, entre otras cosas, porque no es necesario. No es necesario. Ya estamos en un punto donde, a mi juicio, hay grandes incoherencias, grandes problemas de racionalidad, grandes problemas de raciocinio, de justicia. Pero nadie pone en duda, ni siquiera nuestro Tribunal Constitucional,
el punto al que hemos llegado. Eso sí, creo, que el precio que hemos pagado como sociedad ha sido alto. Ha sido el sacrificio del pensamiento jurídico racionalista en el altar del individualismo y del sentimentalismo, bajo la protección de un Estado de partidos, en España sobre todo, cuyos intereses políticos, de los partidos políticos, se cuentan por el número de votos que les otorgan las encuestas en determinadas cuestiones como esta del aborto. Lo siento si termino con este cinismo, con esta declaración tan nihilista, pero bueno, también fue cínico Gregorio Peces Barba y era uno de los padres de la Constitución. Y creo que sus palabras, hoy más que nunca, resuenan en los oídos de gran parte de la sociedad española. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de cualquier pregunta que queráis formular, si es que hay. Gracias. Bueno, Ángel, muchas gracias. Ha sido un placer y ha sido muy interesante escuchar tus palabras. Tú tienes un talento que ahora es necesario para los profesores en general, que hablar bien adelante de la cámara. Tú tienes este talento, también este talento. Incluso la forma de la presentación de los asuntos, hasta este punto que me parece fundamental, respecto la coherencia del sistema bajo el punto de vista de la definición de la vida. Lo que me gustaría preguntarte un poco más, porque me parece justamente muy interesante este punto, es que el origen de este problema, porque estamos acostumbrados a ver en la Constitución conceptos, la Constitución española debe ser la misma cosa, conceptos indeterminados como la vida, la familia, el patrimonio. Estamos acostumbrados también a que las leyes ordinarias, leyes comunes, tragan estos conceptos como la vida. Y en este caso, estamos muy acostumbrados a los conceptos del derecho civil, de los conceptos de derecho romano, el interés de preservar el patrimonio de un nascituro, que tenga sus bienes y que sea hijo para todos los fines, pero esto funciona bien hasta el punto en que debemos hacer una reflexión respecto a la ponderación de bienes y derechos constitucionales. Aquí hay o no hay una vida humana. Este es el punto que me parece fundamental. ¿Tú piensas que tenemos aquí también un cambio de mentalidad, que estos conceptos vienen del derecho penal, del derecho constitucional, o en concreto de los conceptos de los tribunales constitucionales? Son ellos que tienden a decir lo que es la vida, por ejemplo. A ver, a mí lo que me parece, lo que yo pienso, es que muchas veces en estos temas existe, yo no digo que exista, pues no lo sé, pero la posibilidad al menos existe de que partamos de un razonamiento inductivo más que deductivo a la hora de razonar, de emitir fallos los tribunales o de formular leyes los legislativos. Es decir, sabemos dónde queremos llegar, sabemos que vamos a, por ejemplo, despenalizar el aborto, vamos a construir hacia atrás nuestra sentencia. O sea, ya conocemos el final de la película, ahora se trata de... Y estoy convencido y estoy seguro de que esto es lo que pasó, esto es lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional durante estos 13 años de silencio. Es decir,
Sabemos que no podemos llegar a la inconstitucionalidad del sistema de plazos, pero no sabemos cómo llegar a ese final sin tener que deshacer gran parte de nuestro propio razonamiento que se ha mantenido durante 20 años. Entonces, pienso que con estas cuestiones corremos el riesgo de acabar no buscando la situación más justa o la situación más coherente o la situación, sino simplemente buscando contentar a la mayor cantidad, a los sectores de población más amplios. Y creo que esto es un problema porque si hubiéramos hablado de eutanasia podríamos haber llegado a conclusiones muy similares. Es decir, parece que los tiempos van en un determinado sentido. Nosotros queremos ir con los tiempos, pero sin renunciar a las bases de nuestros derechos fundamentales, de nuestros sistemas dogmáticos constitucionales, de nuestros fundamentos. Entonces tenemos que hacer cosas como razonamientos muy extraños. Tenemos que hacer razonamientos a veces incluso contradictorios entre sí para poder llegar a justificar lo que o no sería justificable o sería más difícilmente justificable. Porque tenemos una sentencia, vuelvo al ejemplo del aborto, tenemos una sentencia en el año 85 que dice clarísimamente, no solo dice que no puede haber un sistema de plazos, sino que dice clarísimamente por qué no puede haber un sistema de plazos. Y es una sentencia progresista y es una sentencia... Pero estas cosas cambian. Cambian, ¿no? Os quiero decir, lo que en los años 80 era progresista, ahora puede ser conservador. O sea, las fluctuaciones sociales están ahí, ¿no? Y a mí lo que más me inquieta de todas estas problemáticas pues es lo que comentaba yo al final, el sacrificar el pensamiento racional, que creo que es lo que nos diferencia como seres humanos del resto de seres vivos del planeta. Y de sacrificarlo en pro de una emoción, de un emotivismo, o sea, pues nos lleva a vivir en una, como dicen algunos, en el neologismo, en una hemocracia, que es incluso una happycracia, donde lo importante es mantener contentos, con buenos sentimientos a la gran mayoría social y ya está, ¿no? Me parece, bueno, porque esto es simplista, esto reduce el alcance del problema y esto al final genera sectores excluidos, aquellos que, en este caso, podríamos hablar de qué pasa con la vida en fase intrauterina. Esa vida, pues, el otro día, la semana pasada, leía que la vida intrauterina en España, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, de esta última, está constitucionalmente es digna de protección, porque a ninguna mujer, esto lo leía de un colega mío, un profesor de Derecho Constitucional de aquí de España, a ninguna mujer se la obliga a ir a abortar. Me parece, con todo mi respeto, me parece que eso no es suficiente justificación. Decir, faltaría más. O sea, sería tremendo que obligáramos a las mujeres a abortar, pero la vida humana es evidente a todas luces, y creo que a cualquiera que lo piense, que a día de hoy no está igualmente protegida en fase intrauterina que después del parto. Es así. O sea, hay una fase de la vida, como decía ahora, donde no es que no tenga validez, no es que no esté protegida, es que su protección depende del deseo ajeno. O sea, porque un feto que sea deseado, que sí sea deseado, pobre del médico que le daña mínimamente, que le hace alguna lesión mínima, porque es deseado. Pero si no es, o sea, esa diferencia esa doble baremación de la vida, de la dignidad, en función de ser o no ser deseada por un tercero, además, creo que es problemática. Creo que una cuestión de tanto calado, tan profunda, no se puede solucionar diciendo con dos líneas en una sentencia de 80 folios. Creo que hace falta un razonamiento mayor, aunque dé lugar a que nos replanteemos ciertas cuestiones. Es que para eso existe nuestro raciocinio, nuestro pensamiento, para replantearnos las cosas. No sé si te he respondido, pero Sí. bueno, tú dirás. Está bien. Tú has hecho toda la exposición con mucha racionalidad,
poco sentimiento, entonces solo tenemos una pregunta del público. Bueno, Si tú haces sobre aborto, sobre interrupción del embarazo, una exposición con sentimiento, con los temas de un lado o de otro lado, sabemos que el debate no se acaba nunca. no, por favor. Pero cuando se hace una cosa más racional, una cosa de la compatibilidad en conceptos jurídicos, entonces tenemos una sola pregunta y te hago la pregunta y después Sí. podemos acabar. Se pregunta si existe algún debate acerca de la interrupción del embarazo en el ámbito de los derechos humanos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si ellos están convergiendo o hay divergencias entre el derecho español y el derecho comunitario, si están convergiendo. A ver, en general, las legislaciones de todos los estados miembros de la Unión Europea respecto al aborto son muy similares, no hay grandes divergencias. En Francia, por ejemplo, hace unos meses, el límite que en España tenemos en 14 semanas, ahí estaba en 13 semanas, ahora se ha aumentado a 14 semanas el aborto a petición de la mujer, pero en general no hay, ni hay divergencias entre los sistemas de despenalización de aborto, salvo los casos particulares de Hungría y Polonia, que están optando por vías, digamos, más conservadoras, más restrictivas. El resto de Estados miembros de la Unión son casi unánimes a la hora de avalar estos sistemas de plazos que el Tribunal Europeo no tiene ningún problema en declarar como adecuados al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y además, incluso también las fuerzas políticas que llevan las iniciativas de la despenalización del aborto en todos los estados europeos, hay gran sintonía entre todas ellas. O sea, todos estamos en un sistema de plazos, todos estamos en torno a 14 semanas de embarazo, todos los países, todos los estados miembros, con lo cual no hay gran problemática en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, en otras cuestiones, por ejemplo, pienso en la eutanasia. Yo tampoco soy experto en derecho comparado, pero, por ejemplo, ya no está tan claro. En Portugal ha habido 3 vetos del presidente de la República que han declarado 3 veces, ha echado para atrás la ley de eutanasia, hasta creo que sí, la tercera o cuarta vez finalmente vetó el presidente, pero el Parlamento salvó el veto y ya hay ley de eutanasia en Portugal. Pero en aborto, desde hace 10, 15 años, la tendencia avalada por el Tribunal Europeo es a pasar de un sistema de indicaciones a un sistema de plazos, como el que tenemos, muy parecido o igual que el que tenemos en España. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ha sido muy bueno. Las personas no preguntan, pero hay muchos elogios y muchas personas que han dicho aquí en los comentarios. Puedes ver después en YouTube. Bueno, es que está mi mujer. Entonces me acaba de decir, te estoy viendo, y me ha puesto además, no leas. Pero sí, está bien, por eso Es mentira. la de los elogios debe ser mi mujer. Y yo agradezco en nombre de la UENPE, de la organización del evento, y vuelvo a português ahora. Obrigado a todos por essa manhã, espero que tenha sido muito produtivo. A gente, como assistiu aqui a apresentação do professor Ángel, eu tenho certeza que foi muito bom para todos nós e que foi muito proveitoso, foi muito interessante a reflexão, essa reflexão de direito comparado, que ela sempre proporciona, né, é o fundamento desse nosso intercâmbio de ideias acadêmico, é que muitas vezes estamos diante de constituições, leis diferentes, mas as estruturas, as discussões são muito semelhantes e é sempre interessante a gente ter contato com reflexões profundas, mais aprofundadas, para que a gente possa melhorar também a nossa compreensão e a nossa inquietação a respeito do assunto. Quanto mais a gente percebe que sabe menos, melhor a gente se torna como estudioso, como profissional. Essa é uma oportunidade de abrir esses horizontes. Agradeço a todos, tenham todos um bom dia.